Hola hermanos, yo soy Dani. Hoy estoy muy emocionada porque voy a reaccionar a un video y hablar sobre un tema que ya quería hablar hace mucho tiempo. El nombre del video voy a leer porque es un poquito grande. Es mexicanos, indios, hispanos, latinos. ¿Quién chingados somos? Bueno, algunos de ustedes ya me contaron que todavía no se sienten latinos y que en general los mexicanos se sienten más mexicanos que cualquier otra nomenclatura como hispanos o latinos, por ejemplo. Yo quería hablar sobre eso con ustedes hace mucho tiempo, pues el nombre del canal es Garros de Latinoamérica y todavía quiero comentar un poquito más sobre eso y dar mi opinión al final del video, pero antes vamos a ver este video, vamos a ver cuáles son sus argumentos, cuáles son sus razones, para después poder dejar mi opinión, comentar lo que pienso de lo que va a hablar aquí. ¿Sí? A ver. Esto es Acá la Neta con Enrique Aguilar. Muy chido este nombre. Mexicanos, hispanos, indios, latinos. ¿Quiénes somos aquí nosotros en Estados Unidos? Cuando llegué a este país me enteré que me cambiaron mi nacionalidad. Ya no era mexicano, ahora eres hispano o latino. Aunque también pareces indio, se escuchaba por todas partes. Todo el tiempo. Todos los medios de comunicación lo repetían y hasta los mismos mexicanos me lo gritaban. ¿Qué? ¿What? ¿Qué chingados es eso? Y claro que me cabroné, pues mis bisabuelos, abuelos, padres y toda mi familia son mexicanos. Pero ¿a quién se le ocurre quitar la nacionalidad a alguien y ponerle otra? Independientemente de qué país vengas o seas. Y para entenderlo un poco, lo que sucedió, escuchen lo siguiente. Cuando llegaron los europeos al continente americano, y hablando específicamente de los que fundaron Estados Unidos, y a través de los siglos, y para quitarles sus tierras, les dieron cuello a los nativos americanos. Y solo quedaron unos poquitos que se pusieron en reservas y muy alejados de su lugar de origen. A ellos les llamaron indios, siguiendo el mismo pendejismo de Cristóbal Colón, que así le puso a los americanos originales o nativos de este continente. Pues como no tenían mapas ni GPS y era ignorante, pues pensó que había llegado a la India. Sí. Y los llamó indios, y ese nombre se les quedó, aún sabiendo que no era la India. Este país, Estados Unidos, gracias a su esfuerzo e inteligencia y también gandallismo, se forjó como potencia hegemónica mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares peleando contra Alemania llegaban a X país, después de liberarlos, los pobladores les preguntaban, ¿de dónde son? Y ellos, pensando un poquito y viendo que su país se llamaba Estados Unidos de América, no sabían cómo ponerse. Pues en Estados Unidos, en el idioma español, tiene gentilicio y es estadounidense, pero en inglés no hay. Entonces ellos, algo confusos, utilizaron el último nombre, América, y se llamaron americanos. Y cuando regresaron a su país, vieron que aún había unos poquitos de americanos originales, pero como no la hacían de todos, los siguieron llamando indios. Entonces, sí, a través de las décadas empezaron las migraciones por movimientos políticos, económicos y de violencia creados por Estados Unidos y también por naturaleza. Estas migraciones fueron en su mayoría de mexicanos, aunque también ya había un resto de ellos, pues muchos estados y de los más grandes que fueron arrebatados a México en la Guerra Ilegal de 1846, la etnia nativa prevalecía, aunque siendo realista era minoría porque continuamente se hacían racias y se deportaban personas mexicanas o de origen mexicano, nacidas aquí. Entonces los gringos, que son muy prácticos y metódicos, pensaron a futuro y muchos les dijeron que tenían que ver cómo les llamaban a estos mexicanos, pues no queremos que se confundan con nosotros y también se llamen americanos. Entonces pensaron, les llamamos hispanos o latinos o indios, a fin que ni se darán cuenta. Solo les damos una feria a los medios de comunicación y ya está. Y desde entonces cada vez que te quieren diferenciar te llaman
tú eres latino o hispano, pero también pareces indio. Y así quedó. Y no quieren escuchar para nada mexicano. Pero como yo soy un rebelde por naturaleza, me quedé pensando, ¿por qué me llaman así? Y me puse a estudiar esas palabras específicamente y descubrí que no podemos llamarnos indios, pues es un pendejismo de Cristóbal Colón, que confundió América con la India, y que todos sabemos que qué país es y dónde queda. Y aunque han pasado 523 años, o sea, más de medio milenio, aún siguen llamando a muchos así. Pues están bien tontos, y más aún el que acepta llamarse así. Entonces me puse a buscar la palabra hispano, y descubrí que así le llamaban a España los romanos cuando la tenían sometida, y era una provincia, por supuesto, antes de que fuera país. Digo, eso pasó hace más de 2 milenios, entonces me pensé que muy probablemente un habitante o descendiente de ese país podía llamarse hispano, aunque ellos prefieren que se les llame español, naturalmente. Y descarté ese nombre, pues queda muy lejos y no corresponde. Entonces fui por latino y descubrí que así se le llama a un lugar en Italia donde salió el latín, un idioma que aún utilizan los científicos del mundo para clasificar plantas y animales que siguen descubriendo, pero que ese idioma ya está pasado de moda, ya no se utiliza, pues ningún país lo usa como lengua. Aún así, de este viejo idioma romano se derivan varias lenguas como italiano, francés, portugués, castellano y otros más. Y también lo descarté, aunque también descubrí que muchos que viven aquí en Estados Unidos, que son descendientes de esos países donde el latín se confundió con el idioma nativo, les gusta llamarse latinos. Y está bien, cada quien se llama como quiere. Pero en mi caso particular no. Mis abuelos y padres nacieron en un pueblito en el estado de Puebla, que se llama Cuagnopala, que es el idioma náhuatl, y que traducido al castellano es víboras entre nopales. Aunque yo nací en la Ciudad de México, pues allí emigraron mis padres después de casarse. Aunque yo me considero un mestizo, pues tengo esas características y lo admito. Con mucho orgullo predominan mis rasgos poblanos, y pensando qué nombre me gustaría que me llamaran, sería mexicano, pues de allí vengo. No podría aceptar ser latino, hispano, mucho menos indio, pues son incorrectos. Aquí en Estados Unidos me han confundido con peruano, ecuatoriano o de los países hermanos de Centroamérica. Y ya que me quieren poner un nombre, podría aceptar que me confundieran con un chapín, salvadoreño, nicaragüense, peruano, ecuatoriano, o de casi cualquier país de Sudamérica o del Caribe, pues soy muy parecido a ellos por mi mestizaje. Lo que no acepto es que me clasifiquen como si fuera un animal, poniéndome nombres apócrifos o inventados que vienen de otros continentes, bien lejos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quién eres? ¿Latino, hispano, indio? ¿Aceptas que te pongan nombres con un fin para que no tengas lugar de origen? Allá tú. No voy a pelearme con nadie ni a imponer nombres o nacionalidades. El nombre común para cualquier habitante del continente americano es eso, americano. Así como si fueras de África, serías africano o Asia o Europa. Yo sé que no voy a cambiar la mentalidad de los estadounidenses, que se hacen llamar americanos ellos solos y borrando del mapa a todos los demás países. Pero en mi caso soy mexicano y así me gusta que me llamen. Y cualquiera que quiera cambiarme el nombre, repito, está bien tonto, y más yo si lo permito. Les voy a contar una anécdota. La anécdota empieza hace más o menos 1 año y algunos meses, cuando yo todavía no hablaba español, y en cierta situación yo tenía que llenar un formulario y ahí me preguntaba si yo era latina, y me vino la duda, ¿yo soy latina o no soy latina? Al final, ¿qué es ser latino o no? Y es básicamente lo que es dicho en este video. ¿De dónde viene la palabra latino? Después de intentar llenar este formulario, me puse a buscar, ¿no?, si yo era latino o no. Y muchos decían que sí, eran latinos, otros decían que no. Exactamente porque no existe bien definido qué es ser latino o no. Y ahora voy a hablar un poquito de Brasil para después hablar y comparar un poquito con México, porque sí tiene una semejanza. En mi opinión, o por mi observación, lo que yo veo, lo que yo creo, es que Brasil,
los brasileños no se sienten latinos por dos razones principales. La razón más clara, pues, es por la barrera lingüística. El contenido en español que habían en las televisiones brasileñas eran básicamente, no sé, novelas mexicanas todavía dobladas. Recién la gente está empezando a consumir más contenido en español por Netflix, por las canciones que están llegando más. Y la verdad es que, crean ustedes o no, muchos, pero muchos brasileños no se consideran latinos, todavía consideran latinos a toda Latinoamérica hispanohablante. Pero hay también personas que llaman a los hispanohablantes de hispanos o que llaman a los hispanohablantes de españoles. No tiene ningún sentido, pero sí, un amigo mío ya se referenció a las personas que hablan español como españoles. En fin, está cagado del cerebro. El segundo motivo es por Brasil ser un país muy grande. Igual que en México, Brasil también tiene este concepto de un mundo en un país. Y ahora hablando de los mexicanos, lo que yo creo es que algo muy similar pasa en México. México también es un país muy grande que tiene su cultura todavía muy consolidada. La otra barrera en Brasil todavía era la barrera lingüística. En México todavía es la barrera territorial. Por México estar en Norteamérica, pues claro que ahí también tiene un cambio cultural considerable. En resumen, lo que yo quise decir es que muchas veces, tanto brasileños como mexicanos, sea por la barrera lingüística, como es el caso de Brasil, sea por la barrera territorial, como es el caso de México, a ellos no les gustan ser llamados de latinos porque es como si estuvieran generalizando una cultura que por sí misma ya es muy diversa. Para finalizar, en mi opinión no hay nada de malo si a ti te gusta ser llamado de latino o si no te gusta, o si tú te sientes latino o si no te sientes latino. Claro, cuando la nomenclatura latino, latina no está siendo usada como racismo o como una manera de generalizar varias culturas en una sola. Bueno, creo que al final depende de muchas variables, como del contexto, de cada quien también, pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Por favor, vamos a empezar una discusión en los comentarios, que yo estoy de verdad muy curiosa para saber si ustedes se sienten latinos o si ustedes tienen problemas en ser llamadas de latinos. Espero mucho que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un beso. Chao.